Con base en el formato establecido, tiene el uso de la palabra el diputado Amado Cruz Malpica, integrante del Grupo Legislativo de Morena, hasta por un plazo no mayor de 10 minutos. Ciudadano Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador constitucional del Estado. Ciudadana María Elisa Manterola Sáenz, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado. Señoras y señores diputados, señoras y señores. En esta fecha comparece el gobernador para confrontar ideas y planteamientos con los integrantes del Congreso. Su presencia se debe a un acto voluntario y sin que ninguna norma jurídica lo constriña. Más aún, él mismo fue quien formuló la petición que hoy se formaliza. Esto debiera inscribirse como un acto propio y habitual en la vida republicana y democrática. Sin embargo, no basta la forma para aprobar como republicano y demócrata al gobernador compareciente. Una dilatada serie de razones lo alejan de estos encomiables adjetivos y por ello, con la honrosa representación del Grupo Legislativo de Morena, me permito señalar en forma respetuosa las razones del disenso. Primero, ausencia de transición. Con independencia de los debates conceptuales sobre la transición, su idea primigenia y mínima es pasar de un modo de ser a otro distinto, consumar un cambio, reemplazar a los actores y prácticas indeseables del pasado, aplicar sanciones a quienes violaron la ley y a los que defalcaron los fondos públicos, abusaron del poder y violentaron derechos humanos. Pues bien, estos reclamos se encuentran vigentes en su exigencia, a pesar de la captura y encarcelamiento del gobernador anterior y algunos de sus colaboradores. El valladar de la impunidad aparece, hasta ahora, invencible e impide consumar el cambio. Ha faltado visión de Estado, voluntad necesaria o, en el mejor de los casos, capacidad para realizar la transición. Los veracruzanos votaron en el 2016 por un cambio tangible en el gobierno y así, por las escasas reservas de confianza democrática, los ciudadanos acudieron a las urnas exigiendo cambios de forma y fondo. Y hoy, a un año del ejercicio gubernamental del ofrecimiento de transformación y de alternancia, su gobierno se desnuda como un instrumento de mercadotecnia electoral y los hechos revelan que no hay transición ni voluntad política para ello en ninguno de los tres poderes del Estado, a saber, ejecutivo, legislativo y judicial. Tampoco existe transición en la frívola Fiscalía General del Estado. Hoy quedó claro que no se tuvo nunca un método y una agenda posible para alcanzar los ofrecimientos hechos, que se perdió la oportunidad de desenmascarar a fondo las complicidades del régimen precedente y a sus padrinos políticos en el poder federal. Ello quedó solamente en un amago de simbrar al país, de recuperar sustantivamente lo mal habido, de rendir cuentas claras, de aplicar una auténtica austeridad en el gasto corriente y de gobernar en la pluralidad. La transición de Estado requiere estadistas, ciudadano gobernador, no requiere oportunistas electorales. El bono democrático se le fue de las manos, ciudadano gobernador. Segundo, fracaso en materia de seguridad pública e incremento de la criminalidad. Preservar la vida, la libertad, la dignidad y el patrimonio de los ciudadanos es la primera e ineludible responsabilidad de los gobernantes, a tal grado que se puede afirmar que gobierno que no sirve para preservar la vida de sus ciudadanos no sirve para gobernar. A pesar de haber sostenido en campaña electoral que recuperaría la tranquilidad para los veracruzanos en un plazo de 6 meses a partir de su arribo al gobierno,
Vencido por partida doble ese plazo, las cifras resultan escalofriantes. No solamente estamos lejos de recuperar una vida cotidiana medianamente segura, sino al contrario, durante su mandato se alcanza un récord histórico en los últimos 20 años en materia criminal, pues al compararse la numeralia de delitos de alto impacto del Fuero Común con los peores años de cada administración anterior, tenemos que, con Fidel Herrera Beltrán, se presentaron 6.056 actos delictivos. Con Javier Duarte de Ochoa se sumaron 8.709 y en los primeros 11 meses de su gobierno 9.461. Falta un mes terrible, por cierto, en el Estado de contabilizar. Ciudadano gobernador, como dijo una de mis compañeras, estos actos no son solo números, son personas, familias, comunidades afectadas por la incapacidad de su gobierno de brindar una seguridad pública mínima. Esto, a pesar de que usted afirmó, y lo cito, tener la experiencia suficiente para lograrlo y la mano dura para actuar en contra de los delincuentes. Nos negamos a imaginar cómo estaríamos de no tenerlo. Pasando a la visión de seguridad pública de su gobierno, merece recordarse que su secretario, el licenciado Jaime Telles Marié, vino a este Congreso a sostener una tesis impresentable al afirmar que la muerte de los criminales no le interesa, que los enfrentamientos entre las bandas criminales no le preocupan. No atender la muerte de presuntos criminales es, por decirlo suavemente, una visión primitiva y bárbara del problema que menosprecia los daños colaterales consistentes en la muerte de inocentes como los menores de edad ejecutados despiadadamente en Coatzacoalcos, o el hecho de que 5 de 11 ejecutados y abandonados en Boca del Río no tenían antecedentes criminales, o las incontables muertes de jóvenes, adolescentes, muchos de ellos. Cuando se califica de primera intención como criminales a los ejecutados, usted sabe, igual que su secretario del ramo, por su formación jurídica, que se atropella e ignora el principio de presunción de inocencia y con ello una disposición expresa de la Constitución Federal y derecho fundamental en nuestro país, pésele a quien le pese. ¿Usted avala, ciudadano gobernador, esa posición del secretario Telles Marié? ¿No es necesario rectificar e instrumentar una política de atención a la juventud y de crecimiento económico para prevenir ilícitos? Es un error reducir la seguridad pública a un asunto policíaco. Se requieren, para resultados eficaces, que el poder público se ciña, sin ambajes, a la ley que a todos obliga y dotado de fortaleza institucional y autoridad moral, encabece la lucha contra el crimen, exento de funcionarios venales y agentes policíacos corruptos. Sin estas condiciones, el hacer y el quehacer en esta materia seguirán siendo, como hasta ahora, el de un minotauro perdido en su laberinto. Tercero, acción electoral disfrazada de política social. Si se compara su programa central para el desarrollo social, Veracruz comienza contigo, con el programa Adelante de Javier Duarte, las similitudes revelan casi un plagio en los aspectos centrales de la estrategia, en los objetivos, en los ejes rectores, el empadronamiento, las fuentes de financiamiento, la coordinación interinstitucional, la evaluación, las reglas de operación e incluso la forma de participación ciudadana. El periódico El Universal y la Organización Nacional Anticorrupción, ONEA, revelan y develan la entrega de la operación del programa insignia del Gobierno del Estado en Desarrollo Social al PAN. ONEA también señala 2.419 personas con nombres y apellidos de funcionarios contratados por la Sedesol estatal de diciembre del 16 a septiembre del 17.
Al comparar la información proporcionada por INEA y el portal de transparencia de Celesol y bases de datos partidarios, hemos podido identificar como funcionarios de Veracruz Comienza Contigo centenares de militantes panistas y perredistas. En un insólito acto de alarde de sinceridad, el diputado Sergio Hernández, coordinador del grupo legislativo panista en este Congreso, reconoció ante la prensa que es natural que la Secretaría de Desarrollo Social contrate a panistas y perredistas para la operación de sus programas, que el PRI también lo hacía, validando con esta declaración información proporcionada por INEA y evidentemente ratificando prácticas indeseables del pasado. En la supuesta política social de los gobernadores Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes subyace la misma intención: ganar las elecciones, no importando que para ello la política social se reduzca a la entrega de despensas y se utilice la pobreza y la marginación como caldo propicio para subyugar, mediante programas sociales, la intención del voto. Lo anterior se acredita empíricamente porque fue en los más de 100 municipios ganados en la pasada contienda electoral por la coalición que en su momento lo postuló para gobernador, donde fueron direccionados el 60% de las afiliaciones de beneficiarios del programa Veracruz Comienza Contigo. Diputado, le recuerdo el tiempo. Voy a cumplir, gracias. La Secretaría de Desarrollo Social de su gobierno se comporta plenamente como área de acción electoral de la coalición PAN-PRD, pues así se evidencia con sus centenares de operadores panistas y perredistas. Sobresale en esto la denuncia del presidente municipal de Iamatlán el día de ayer ante los medios informativos. En este escenario, bien podríamos estar en presencia de violencia institucional contra los veracruzanos más desprotegidos y en pobreza. Morena promoverá, en su caso, las denuncias y acciones que correspondan. Gobernador, usted pudo pasar a la historia como un hombre de Estado, con miras más altas que intereses políticos de corto plazo. Pudo ser el gobernador de la transición democrática en Veracruz. Trate de serlo. Aún le queda un año para intentarlo. En nombre de los veracruzanos que representamos, el Grupo Legislativo de Morena le demanda con respeto, pero con firmeza, que cumpla con la obligación constitucional de gobernar para todos y apegado a la Constitución y a sus leyes, como lo juramentó. Muchas gracias por su atención. Tiene la palabra el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de